Se trata de este nuevo mapa concesional de transporte por carretera que elimina paradas de autobuses en muchísimos municipios. Hemos hablado en muchas ocasiones ya de las cifras, más de 150.000 afectados en Aragón. Si no se corrige, el recorte de estas paradas perjudicará principalmente a esas zonas con mayores problemas de despoblación, a esas zonas que lo que queremos es cubrir con el Estado 30 minutos. Estamos trabajando para alcanzar una transacción que garantice que esta reordenación de rutas se haga de acuerdo con las comunidades autónomas afectadas y sobre todo que tenga dos objetivos. Uno, que ninguna parada del medio rural desaparezca y que las comunidades autónomas reciban la justa financiación, ya que están adquiriendo esta serie de competencias en sus nuevas rutas del mapa autonómico. Sinceramente, nosotros estamos satisfechos y satisfechas tras el trabajo de Chunta Aragonesista, de Compromís especialmente, de Alberto Ibáñez y del Grupo Plurinacional Sumar, forzando a este Partido Socialista a moverse de su posición esta semana, y ahora más que nunca estamos más cerca de ese acuerdo que defienda al mundo rural. Y sin embargo, lo que sí que nos preocupa es que el Partido Popular no ha buscado acercar posiciones en esta Cámara. Solo presenta esta proposición no de ley, como ya ha hecho en la Comisión de Reto Demográfico, para un titular en prensa local, que puede serles muy útil, pero creo que no acaba garantizando lo que el mundo rural necesita, que lo que el mundo rural necesitamos es un acuerdo amplio que pueda sostenerse en el tiempo.